Muy buen día, licenciado. Nuestro tópico en esta tesis es el siguiente: los derechos humanos y género en relación con la reforma laboral en la heroica ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y es presentado por los siguientes licenciados: la licenciada Castillo Treviño Mirtalí, Pérez Álvarez Blanca Licetti, Rodríguez Castillo Alexis Oliver, Vela Gracia Jennifer Miguel y su servidor Herrera Rosales Irving Ricardo. Y somos del 9º grado de la licenciatura en Derecho. A continuación daremos inicio con lo que es nuestro planteamiento del problema que abarca este estudio. Es que en México existen marcadas brechas de igualdad de género en materia laboral y el contenido citado en la reforma Ley Federal del Trabajo en materia de género para resolverlos. Matamoros, Tamaulipas es considerada una de las ciudades fronterizas más importantes en el país, al igual que una de las sedes de grandes empresas internacionales, y hasta hace 2 años con una amplia proyección de crecimiento en inversión. Matamoros es envuelto en una crisis obrera, social y económica por los paros y emplazamientos a huelga que se realizaron con algunos tintes políticos. Las hipótesis que se plantearon en esta investigación son que a mayor desigualdad de género provoca escasez de trabajo para hombres y mujeres, pero a mayor igualdad de género provoca grandes oportunidades de trabajo para hombres y mujeres. Tenemos ahora el objetivo general, el cual es analizar los derechos humanos y de género en relación con la reforma laboral en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y como objetivos específicos tenemos el identificar cuáles son las causas por las cuales no existe equidad de género en los trabajos en la ciudad de Matamoros, analizar los derechos humanos de México y analizar la reforma laboral si está siendo aplicada correctamente en la ciudad. Las variables. Forma la dependiente, que es la reforma laboral de los derechos humanos y la igualdad de género, y la independiente, que son mujeres y hombres del Centro Universitario del Noreste, que es nuestro plantel. A continuación tenemos lo que es la justificación. Dentro de la justificación podemos encontrar la doctrina jurídica. Esta es tradicional y ha sustentado que las leyes vienen siendo neutrales tanto para los hombres como para las mujeres y produce los mismos efectos, ya que en forma, en su calidad de personas, gozan de igualdad entre ellas, es decir, como la Constitución Política de los Estados Unidos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A continuación vamos con el capítulo número 1, que viene siendo definición de igualdad. Aquí en la definición de igualdad podemos encontrar diferentes disciplinas que han tratado de explicar esta definición, es decir, viene siendo lo que es filosofía, sociología, antropología y la política. Estas tratan de analizarlo, pero llegan siempre a un concepto muy genérico, es decir, que todos los individuos nacen y gozan con los mismos derechos, no importa si es hombre, no importa si es mujer. Dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, afirman que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. La igualdad social es también uno de los objetivos principales en algunos partidos políticos, organizaciones y asociaciones. A continuación, en el 1.2 tenemos la lucha por la igualdad dentro de la materia laboral. La igualdad en el trabajo o la igualdad laboral se entiende como la práctica de las mismas condiciones de trabajo, es decir, para todos los trabajadores, no importa si es hombre o mujer, las condiciones deben ser el mismo, sin importar su sexo, el estado civil, su origen étnico o su raza. Todos deben de gozar de los mismos derechos que cualquier otro trabajador, así como para integrar comisiones mixtas y sindicalizarse. Aquí busca la igualdad laboral explicarla en 3 modalidades, lo que viene siendo igualdad de oportunidades,
¿sí? Que todo trabajador tenga la misma oportunidad de crecimiento, ¿sí? No importa si es hombre o mujer, debe tener las mismas oportunidades de crecer dentro de esa empresa o trabajo. Después tenemos lo que viene siendo igualdad de trato. En igualdad de trato tienen que ser tratados con respeto de la misma forma y equitativo. Después tenemos lo que viene siendo la igualdad de pago, en donde tanto como los trabajadores y las trabajadoras deben de tener el mismo salario, el mismo sueldo, sin discriminar a estos. Después, en el 1.3, la lucha por la igualdad de género al día de hoy. Al día de hoy, todos gozan de la igualdad de oportunidades. Esto quiere decir que sin tomar su sexo, estado civil o que esté en gestación, las responsabilidades familiares de estas trabajadoras, mujeres, tienen el derecho de solicitar un trabajo o una vacante o ser ascendidas en su trabajo, en su empleo, o promover dentro de esta misma empresa o trabajo, disfrutar de una beca o cualquier servicio del Sistema Nacional de Empleo, ¿sí? Como viene siendo el ser capacitados, ¿sí? El tener formación profesional o las comisiones mixtas que establecen estas leyes. En el 1.4 podemos observar que es la equidad del derecho. La equidad en derecho es la forma justa de la aplicación del derecho, es decir, porque la norma se adapta a una situación específica en la que se sujetan diferentes criterios de igualdad y de justicia. La equidad no solo interpreta la ley, sino que impide que la aplicación de la ley pueda perjudicar a los trabajadores o a las trabajadoras, ya que en cualquier interpretación debe de ser justa y debe direccionarse para que ésta esté llenando los vacíos que la injusticia establece. Y ya por último tenemos lo que viene siendo el 1.5, violencia y acoso en el trabajo. En México es parte de los principales instrumentos internacionales que protegen los derechos en contra de las mujeres, los cuales han sido marcados con una pauta para la elaboración de las políticas públicas nacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres, así como la implementación de diversas leyes que integran el marco jurídico, es decir, para enfrentar el fenómeno de esta discriminación y esta violencia que genera. El compromiso del mexicano es promover y garantizar los derechos de las mujeres a vivir sin discriminación y sin violencia, así como cumplir los compromisos internacionales en los cuales está relacionado México y sus leyes. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de leyes dentro de nuestro país. Una de estas que destacan es para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Una de ellas es la Ley Federal para prevenir y erradicar la discriminación, como también puede ser la Ley General para igualar entre mujeres y hombres, la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y el reglamento de la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, así como también, y la base de todos estos, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece desde el artículo 1 que todos somos iguales ante la ley, todos debemos de gozar de los mismos privilegios y de los mismos derechos. Hasta aquí tenemos el capítulo número 1. Continuamos con el capítulo número 2, empezando por el concepto de género, el cual alude a un... Bueno, se cortará. Sí, sí. Amor, ¿Está grabando bien? Sí, está grabando. Ahí me va. Sí, está bueno. Continuamos con el capítulo número 2, en el cual veremos el género. En el número
cual empieza a utilizarse desde los años 60 como un análisis para el estudio de las relaciones sociales entre hombres y mujeres, así como las diferencias sexuales entre unos y otros en determinadas sociedades. El género alude a las formas históricas y socioculturales en que mujeres y hombres construyen su identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad. Todas estas formas varían de una cultura a otra y se transforman a través del tiempo. Debemos determinar primero que nada la diferencia entre sexo y género, siendo el primero uno que alude a las diferencias biológicas entre una mujer y un hombre, es decir, nacemos con esta diferencia, lo que nos hace diferentes biológicamente. El segundo se refiere a las características y oportunidades sociales vinculadas a lo femenino y a lo masculino, así como las relaciones entre hombres y mujeres. Se ha llegado a la conclusión de que la causa de las desigualdades, la marginación y la subordinación para la mayoría de las mujeres ha sido la determinación de las características construidas a lo largo del tiempo. Esto recae directamente en la división sexual del trabajo, la cual determinó que las actividades de la mujer debían ser relacionadas con su función biológica reproductiva, mientras que la de los varones estuvieran ligadas a la de proveer alimento indispensable para la supervivencia familiar. Esta descripción situó a la mayoría de las mujeres en un ámbito de acción familiar relativo a labores dentro del hogar, mientras que a los hombres se les asignaron tareas relacionadas con sus características físicas. Muchas de tales actividades se llevan a cabo fuera del hogar y en contacto con otras personas. Al permanecer esta división del trabajo a lo largo del tiempo, las actividades se entendieron como asumidas tácitamente y se dieron por sentadas. Tenemos la perspectiva de género, y esta alude a que busca mostrar las diferencias entre mujeres y hombres y probar que éstas se dan mucho más que por su determinación biológica, por las diferencias culturales asignadas por los propios seres humanos, como se mencionó anteriormente. Y es que es una herramienta de análisis que debe tender a mejorar las condiciones de vida de ambos géneros y debe buscar transformar la posición de la mujer en relación con el hombre y su comunidad, así como con la sociedad en general. Todas estas acciones deben centrarse en la redistribución equitativa de las actividades productivas y reproductivas de los sexos, así como una justa valoración de los distintos trabajos de los hombres y mujeres y la modificación de las estructuras sociales. En suma, busca mostrar y modificar las relaciones y funciones con los obstáculos y a fin de eliminar todas estas inequidades entre los géneros. Tenemos después a unos autores como Marta Lamas, Isabel Martínez Belot y Amparo Bonilla, quienes definen el género como la construcción cultural y diferenciación sexual y hacen notar una diferencia entre el sexo y el género. Pero la diferenciación de estas dos palabras se ha producido como una división entre pensamientos, ya que hay posturas contrapuestas en el campo de la psicología. Mientras que el autor Roberto Juárez menciona que la relación sexo-género es muy estrecha y muy compleja, básicamente porque sería difícil delimitar con exactitud hasta dónde deja de estar la biología y dónde empieza la cultura, principalmente porque es la misma sociedad quienes han marcado estas diferencias. Tenemos después el empleo y el desempleo. Y es que, ¿cuál es la respuesta de los mercados laborales a las actitudes de las mujeres frente al empleo? Ya que la proporción de mujeres ocupadas es del 42.3%, menor a la de los hombres, que es la del 68.9%. Y esto incluye en las diferencias de los accesos a ingresos propios. La presencia femenina en el sector de servicios tiene una representación cercana a la mitad de los sectores ocupados y por su parte la concentración de mujeres en el servicio doméstico remunerado es muy grande, mucho más que la de los hombres que se quedan en casa haciendo estas labores. Todo esto por la construcción social. Y aunque a lo largo de los años las mujeres se han ido incorporando a las actividades
en las que están los hombres, el avance en este terreno no se ha logrado, ya que aún quedan pues varias brechas por cubrir, ya que no se ha logrado igualar las condiciones respecto de los hombres. Por ejemplo, la diferencia de las remuneraciones en las mujeres equivale solamente al 69% del 100% de lo que son los hombres. Todo esto nos lleva a las problemáticas de fondo. Y es que uno de los problemas más graves a los que se enfrenta México es la violencia de género. Gran cantidad de mujeres son agredidas, violadas, secuestradas y asesinadas día a día. Esto influyendo directamente en la relación laboral que tienen con los hombres. En casos particulares de Tamaulipas, en los últimos años, el Instituto de Salud del Estado ha registrado un promedio de 552 casos de violencia familiar, siendo mujeres entre 15 y 29 años, las que reportaron el 41% de las mismas, lo que por consecuente, repito, también recae directamente en la violencia del trabajo. Esto ha llevado a que las autoridades se vean obligadas a tomar medidas y a crear reformas en las leyes las cuales beneficien a las mujeres, y se explicará a continuación. Continuación la definición de la reforma laboral del 3.1. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene, entre otras, la atribución de realizar la observancia en el seguimiento y evaluación de monitoreo de la Política Nacional de Igualdad, además de garantizar igualdad entre hombres y mujeres. Continuamos con el número 2, que son los retos. Acabamos de señalar que se advierten dos grandes retos de gran importancia para la implementación de la reforma laboral en nuestro país. El primero de ellos es el vacatio legis y el segundo, el tema presupuestal. Damos continuación con el 3.3, que nos dice trabajadores del hogar. Esta es una de las necesidades más importantes para la reproducción de la sociedad. Es el trabajo que se realiza en los hogares, que consiste en lavar, planchar ropa, hacer la comida, lavar los pisos, los muebles, ventanas, en sí, los hogares en general. Además de estas actividades, se extienden al cuidado de personas adultas, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas enfermas. En general, esto es considerado trabajo doméstico, como nos dice el artículo 1 del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Vamos a continuación con el punto número 4, que nos dice trabajadores de campo. En relación, nos dice que la Ley Federal del Trabajo establece un aviso de rescisión laboral. Es la forma de determinar una relación obrero-patronal con causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Además, hasta establece la rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, siempre y cuando el trabajador incurra una de las causales previstas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Para terminar, en el punto número 5, justicia, libertad y democracia en el mundo del trabajo. Contra lo que no pudiera penarse o no, la relación entre la democracia no siempre se ha sido gozado de las mejores condiciones para su manifestación, desarrollo en nuestra sociedad a lo largo de nuestra historia. Capítulo 4. Empezamos con la definición de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos humanos de todas las personas, en todos los lugares. Esto a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se realizó el 10 de diciembre de 1948. Continuando con el concepto de derechos humanos, son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva es indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra dentro de nuestro orden jurídico nacional,
que es nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes que tenemos todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna, ya que estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 4.2. Características de los derechos humanos. El primero es universalidad. Significa que todo ser humano posee una serie de derechos sin importar el lugar en el que haya nacido o en el lugar en el que habite o resida. El siguiente es progresividad. Implica que en su concepción se va ampliando irreversiblemente. Y su aspecto protector es que ampara a toda persona por el simple hecho de ser un ser humano. Indivisibilidad implica que todos los derechos conforman una unidad. 4.3. Los derechos humanos laborales. Los derechos humanos laborales son todos aquellos derechos vinculados al mundo del trabajo, cuyo propósito posibilita condiciones satisfactorias de trabajo, es decir, aquellos que rigen la dignidad de la persona. Los derechos humanos laborales son derechos prestacionales, al igual que son los derechos humanos sociales. Esto significa que estos derechos están dados por su capacidad para exigir a los poderes públicos una actividad de hacer o de dar. De igual manera, los derechos humanos laborales protegen al trabajador de sufrir discriminación o explotación en el lugar de trabajo. Para que los derechos humanos laborales funcionen, requieren para su realización en el tiempo y en el espacio instrumentos jurídicos vigentes y viables para que puedan tomar forma. 4.4. La Ley Federal del Trabajo. Cámara de Diputados 2012. Establece en su artículo 2 que el trabajo digno o decente es aquel que respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. De acuerdo con la OMS 2006, señala que los trabajadores representan la mitad de la población del mundo y que son personas que contribuyen al desarrollo económico de los países. Por lo tanto, la salud y el bienestar de los trabajadores es de suma importancia para esta realización. Capítulo 5. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política que nos rige actualmente es la promulgada el 5 de febrero de 1917 por el presidente Venustiano Carranza. En la Carta Magna de nuestro país se encuentra consagrado el fundamento de los derechos humanos laborales, la discriminación y la equidad de género. El párrafo 3 del artículo 1 constitucional obliga al Estado a respetar los derechos humanos. En este sentido, nos quiere decir que el Estado tiene el deber de respetar, proteger y satisfacer los derechos humanos. Asimismo, en el párrafo 4, artículo 1, hace referencia a la discriminación por razón de género y entre otros, que al siguiente tenor dice que queda prohibida toda discriminación motivada del origen étnico, nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana
o que tenga bien el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Por su parte, el artículo 4 de nuestra Carta Magna nos señala la igualdad que existe entre el hombre y la mujer. Y el sustento que da a los derechos humanos laborales se encuentra en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno. Continuamos con el capítulo 5, 5.1, definición de discapacidad. Las discapacidades se refieren a la consecuencia de la deficiencia en la persona afectada, por ejemplo, limitaciones de aprender, hablar, caminar u otra actividad. Por ejemplo, el no poder ver, no mover medio cuerpo, entre otras. El clasificador incluye tanto deficiencias como discapacidades sin la pretensión de diferenciar entre sí, buscando clasificarlas según el órgano, función o área del cuerpo afectada o donde se manifieste la limitación. Las deficiencias se refieren al órgano o la parte del cuerpo afectado, por ejemplo, lesiones del cerebro, médula espinal, extremidad u otras partes del cuerpo. Son ejemplos descriptivos como ausencia de piernas, desprendimiento de retina, etc. Las discapacidades se refieren a la consecuencia de la deficiencia en la persona afectada, por ejemplo, limitación de aprender, hablar, caminar u otra actividad. Por ejemplo, como los que mencioné también, no poder ver, no mover medio cuerpo, entre otras, considerando que la pregunta busca captar a la población con una discapacidad total, como ciegos, sordos, mudos, etc. Y la población con límites de moderadas severas para ver, oír, comunicarse. El catálogo incorpora las deficiencias que se manifiestan de esta forma como las descripciones correspondientes en términos de discapacidad. Lo anterior no se contrapone con la definición de discapacidad recomendada por las Naciones Unidas a través de la OMS. Una persona con discapacidad es una persona que presenta restricciones en la clase o en la cantidad de las actividades que puede realizar debido a dificultades corrientes causadas con condición física, mental, permanente a mayor de 6 meses. El modelo social de la discapacidad. El avance en la comprensión de la discapacidad y su teorización no es un proceso aislado de la realidad que se sitúa solo en el plano de las ideas. Resulta evidente que está interrelacionado e impulsado por los acontecimientos sociopolíticos, culturales, económicos que suceden en cada época histórica, así desde las décadas de los años 70, 70 y del siglo XX, especialmente en el contexto de Estados Unidos, Gran Bretaña, países escandinavos y más reciente España. Aparecen diversos movimientos sociales por parte de colectivos desfavorecidos, como personas de raza negra o minorías étnicas, mujeres y personas con discapacidad que denuncian con situación de marginación y piden el reconocimiento de los derechos civiles como ciudadanos y ciudadanas en una situación de igualdad social. En el caso de personas de discapacidad, surge en Estados Unidos el denominado Independent Living Movement, que es movimiento de la vida independiente, y otros grupos de similares características, entre otros países. Estos movimientos nacen y son promovidos por los propios discapacitados, discapacitadas y sus familias, que los rechazan en la vida en instituciones apartadas y ser sometidas a programas de rehabilitación sin tener control sobre sus vidas. Estas personas manifiestan que se sienten oprimidas y reclaman sus derechos, pidiendo tomar por sí mismos las riendas de sus vidas. La problemática en relación con los hombres con discapacidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos adopta una Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948. Recoge en su artículo 2, apartado 1, que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
No obstante, la búsqueda de un empleo indefinido, estable y correctamente remunerado se presenta como uno de los desafíos más complejos a lo que se enfrenta una gran parte de la población. Un reto que además se ve multiplicado en el caso sin ir más lejos de las mujeres o de las personas con discapacidad. En este último caso, según los datos recogidos en el informe anual de la INE sobre el empleo de las personas con discapacidad del 2019, su tasa de empleo fue del 25.9% frente a un 66.9% para las personas sin discapacidad. Asimismo, esta situación se agrava cuando se añaden otros factores que pueden también contribuir a la exclusión, como pueden ser el género, la edad, el origen étnico, que repercuten negativamente sobre el colectivo. La problemática en relación con las mujeres con discapacidad. En el caso de las mujeres con discapacidad, esta marginación es mucho más evidente. Su discapacidad sumada a su condición de mujer pone en evidencia la doble discriminación que sufren estas personas en nuestro país. El Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Función de 11 o DISMED de 2021 señala que el 67% de las mujeres con discapacidad en edad de trabajar se encuentran inactivas frente al 23% de las personas sin discapacidad, 23.3%. Además, esta discriminación no se limita simplemente al exceso del empleo, sino también repercute sobre la precariedad de los puestos en los que se trabaja y en la remuneración percibida. Según el observatorio, el salario medio bruto anual de este colectivo es de 3.389 euros, inferior al que perciben los hombres con discapacidad, y el 6.183.3 euros de las personas sin discapacidad. Estas situaciones tienen un impacto directo en la falta de independencia económica, libertad y de riesgo de pobreza y exclusión social colectiva. Pese en los últimos años se han llevado a cabo proyectos de integración y de mejora de las condiciones laborales de este colectivo. Estos datos dejan en evidencia que las mujeres con discapacidad siguen requiriendo un gran apoyo por parte de las instituciones públicas como parte de las empresas. Por último, el 5.5 personas con alguna discapacidad. Las personas con discapacidad conforman una de las minorías más desfavorecidas y discriminadas en el mundo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas firman y ratifican por México en 2007, la cual entró en vigor en 2008, señala que su primer artículo de este grupo de la población incluye a las personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a lo largo del plazo, que al interactuar con diversas barreras puede impedir una participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Y es así como concluimos nuestra presentación del seminario de tesis, cuyo tópico fue los derechos humanos y género en relación con la reforma laboral en la ciudad de heroica Matamoros, Tamaulipas. Damos un agradecimiento especial a nuestro profesor, el licenciado José Luis Martínez Hernández, quien nos ha impartido su conocimiento a lo largo de estos 2 semestres. Gracias. Gracias.